fiscal. Es que tengo yo algunos extractos del escrito del fiscal y me han llamado la atención dos cosas. Dice que la carta de apoyo de la Universidad Complutense de Madrid y de Begoña Gómez está integrada con otras tantas cartas firmadas por 35 empresas. Efectivamente. ¿Esas las ha investigado Peinado o no? No. Solo hace referencia, precisamente lo que dice el fiscal es que hay 4 contratos en concreto, uno con Red.es y otros 3 con el Ayuntamiento de Madrid, que además dice claramente diferente signo político. Sí, aquí lo tengo. Es otra de las cuestiones que me ha llamado la atención. Dice, oiga, la intervención general de la Administración del Estado, la IGAE, aprecia la existencia de irregularidades en 4 contratos, uno de Red.es y 3 efectivamente del Ayuntamiento de Madrid, distintas administraciones de signo político. Y claro, las del Ayuntamiento de Madrid lo está investigando el juez Peinado. Vamos con otro asunto, pendientes de lo que sucede en el Congreso, porque hay novedades en el caso de Begoña Gómez. La Fiscalía pide el archivo del delito de tráfico de influencias, que es el principal de la causa, y uno por los que el juez Peinado pide que sea juzgado por un jurado popular. El Ministerio Público no dice ningún elemento objetivo de delito en la actuación de la esposa del presidente del Gobierno, y en el escrito en el que lo argumenta habla de que si sigue adelante se podría caer literalmente, dice la Fiscalía, en hipótesis fabulosas. El fiscal ha pedido el archivo de la investigación abierta también para la asistente de Gómez, para Cristina Álvarez y para el empresario Carlos Barrabés. Y todo esto después de una nueva audiencia en la que, como ya sucedió la última vez, Begoña Gómez le ha dado plantón al juez Peinado y ha dejado su representación en manos de su abogado, que ha pedido dar un paso más. María. A ver, en realidad era una audiencia en la que el juez Peinado lo que les iba a comunicar a los investigados, a Begoña Gómez y también a los otros investigados, que en caso de llegar a juicio no solo pretende que un jurado popular delibere sobre el delito de malversación, sino sobre la causa completa. Así que, como estaba previsto, ni Begoña Gómez ni el resto de los investigados acudieron a esa cita en los juzgados de Plaza de Castilla. Lo dejaron todo en manos de sus representantes legales, que insistieron que lo de asistir o no es en todo caso un derecho y no una obligación. Y ojo, porque los 3 representantes legales de los 3 investigados van a recurrir esa decisión de Peinado porque consideran que está argumentada con fórmulas estereotipadas y vacías. Por su parte, las acusaciones lo que han pedido es que vuelva a declarar como investigado Pedro Sánchez. Todo esto en una audiencia que fue larga, bastante larga, mucho más de lo que se preveía, 3 horas y media, con un receso en medio, y ya bien entrada la noche era el abogado de Begoña Gómez el que salía, hablaba con los periodistas poquito y lo que decía es que estaban contentos. ¿Qué tal ha ido? Perfecto, porque cuando alguien no ha cometido un delito es imposible que en un procedimiento judicial pueda surgir. Claro, y estaba Mateo Valil en los pasillos, por los pasillos Begoña Gómez no aparecía. No apareció. Ahí apareció el abogado y dijisteis, ¿va a venir Begoña Gómez o no? Hay y que decir no, que plantón por segunda vez. Que estuvimos, Silvia, hasta las 9 y pico de la noche allí, o sea, fue una jornada larga, porque al final la vista, a diferencia del 27, sábado 27 de septiembre, fue una vista donde había que, digamos, detallar más delitos, había que detallar, en caso de las defensas, por qué piden el archivo, las acusaciones, por qué hay que continuar con el procedimiento. Efectivamente, no volvieron a acudir los investigados amparados en esa circular de la Fiscalía del año 95, que dice claramente que no tienen por qué acudir si previamente ya les habían notificado los delitos por los que están imputados. Begoña Gómez era la 6ª vez que estaba citada por el juez Peinado. Y bueno, fue una vista, como te digo, larga. Y yo creo que la novedad efectivamente fue el escrito, la enmienda a la totalidad de la Fiscalía en un escrito de 12 páginas que el fiscal se explayó largo y tendido explicando por qué no ve delito, ya no solo el tráfico de influencias, sino el resto de delitos que, digamos, colean con el tráfico de influencias, con expresiones bastante duras, poniendo encima de la mesa números, poniendo datos, poniendo lo que son los contraindicios y dejando una situación comprometida a un juez que ahora tiene que elaborar un relato a partir de lo que él ha ido viendo, que por ahora desconocemos, un relato de indicios cronológicos que lo irá haciendo, me imagino que en las próximas semanas. Y ya te digo, el escrito del fiscal es un escrito que, aparte de las hipótesis fabulosas que comentaba y que se lo dijo a la cara del juez Peinado, habla de que hay una fuerza un poco en los tipos penales, habla, como te digo, del tráfico de influencias, hace esa mención al presidente del Gobierno, porque Peinado previamente, recordar que había hablado de la posición fundamental de Begoña Gómez como cónyuge del presidente del Gobierno para la comisión de los delitos. Lo rebate diciendo que no, por tener una relación conyugal con el presidente del Gobierno ya es sinónimo de delito. Y bueno, pues, ¿qué te diría? Habla de la apropiación indebida,
habla también del intrusismo laboral, del tráfico de influencias, de la corrupción en los negocios. O sea, hace si va absolutamente ningún euro, lo especifica. Incluso dice que los 10 años que Begoña Gómez tiene una relación con la Universidad Complutense percibe alrededor de 36.000 euros. O sea, es que tengo yo algunos extractos del escrito del fiscal y me han llamado la atención dos cosas. Dice que la carta de apoyo de la Universidad Complutense de Madrid y de Begoña Gómez está integrada con otras tantas cartas firmadas por 35 empresas. Efectivamente. ¿Esas las ha investigado Peinado o no? No. Solo hace referencia. Precisamente lo que dice el fiscal es que hay 4 contratos en concreto, uno con Red.es y otros 3 con el Ayuntamiento de Madrid, que además dice claramente diferente signo político. Sí, aquí lo tengo. Es otra de las cuestiones que me ha llamado la atención. Dice, oiga, la intervención general de la Administración del Estado, la IGAE, aprecia la existencia de irregularidades en 4 contratos, uno de Red.es y 3 efectivamente del Ayuntamiento de Madrid, distintas administraciones de signo político. Y claro, ¿las del Ayuntamiento de Madrid lo está investigando el juez Peinado? Solo la de Red.es, que es la que la IGAE puso referencia, sobre todo en el informe, la causa, digamos, que lleva la Fiscalía Europea, porque como bien sabréis, hay contratos que tienen parte de financiación con fondos comunitarios y esa parte se la quedó la Fiscalía Europea, pero sí que hace mención al informe de la IGAE, como decimos, dice que la carta de recomendación o de apoyo de Begoña Gómez no era en persona a Juan Carlos Barrabés, sino a su proyecto, que era una de las 35 cartas junto a otros entes públicos y privados que habían mandado cartas de recomendación para este proyecto. Por cierto, también el Ayuntamiento de Madrid, a través de un fondo de empleo, también hace una carta de recomendación al proyecto de Barrabés. Y bueno, en conclusión, hace también referencia a lo que aquí hemos comentado. El informe de la IGAE hablaba de esa valoración subjetiva, que había ciertas irregularidades en la valoración subjetiva de estos contratos. Dice que porque haya irregularidades administrativas no tienen que ser ya directamente delito. O sea, puede que no tengan un encaje penal, que se queden solo en el ámbito administrativo. O sea, ahí pone mucho acento, sobre todo en el tráfico de influencias y en esas cartas, porque como te digo, Silvia, el tráfico de influencias es lo que abre la puerta al resto de delitos. Así que de los 4 contratos solo se investiga uno por parte del juez Peinado, el de Red.es, los 3 del Ayuntamiento de Madrid, y de las cartas que envían 35 empresas se investiga solo la de Begoña Gómez. Titulares abuela pluma, que se os ocurran, Pedro. Hay otro punto. Titulares abuela pluma, que se os ocurran, Pedro. Hay otro punto del escrito del fiscal en el que habla de las adjudicaciones que Barrabés habría conseguido por esas cartas de recomendación, no solo de Begoña Gómez, y se pregunta el fiscal, por qué el juez investiga unas y otras no. Por ejemplo, ¿por qué no investiga una de la Generalitat de Valencia? Ocurre en otro momento para ahondar en la desproporción o en el criterio un tanto complicado de seguir del juez Peinado. Ayer se produjo otro hecho en el marco de la causa que pone de manifiesto pues un poco esa desproporción a la hora de investigar. Yo creo que la defensa de Begoña Gómez dijo basta con el asunto del asistente y presentó una petición por la que pide al juez que exija a Moncloa la relación de todas las asistentes que ha tenido las mujeres, las esposas. Me hagas spoiler del siguiente paso del programa. Ay, perdón. Vamos a adentrarnos en ese punto que justo estaba aventurando ahora Pedro Águeda. La defensa de Begoña Gómez, que mueve ficha y reclama al juez, no solo dice yo le voy a plantar a Peinado, Begoña Gómez dice no, mire, es que quiero los nombres y las funciones de todos los asistentes, de todas las mujeres de los presidentes del gobierno previamente, María, para ver cuál era el modus operandi. Sí, es que ya saben que no solo está Begoña Gómez investigada en esta causa, también lo está Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, y ese es precisamente el movimiento que hace ahora la defensa de Begoña Álvarez y de Begoña Gómez, insta al juez Peinado a través de un escrito al que hemos tenido acceso y del que nos hacía ese pequeño spoiler Pedro Águeda, insta a Moncloa a que le dé la relación de todas aquellas personas que hayan desempeñado ese cargo en Moncloa, el cargo de asistente, que dé un toque a la Secretaría General de Presidencia y que le dé ese listado de cómo se produjeron las contrataciones, en qué circunstancia y cuáles eran exactamente las funciones de todas las personas que a lo largo de la historia hayan desarrollado esas funciones de asistente de las cónyuges de los presidentes. Ahora sí, Pedro. Bueno, yo he dicho que golpe encima de la mesa porque creo que tendrá poco efecto a nivel de la causa. Es decir, el juez Peinado cuando el ministro... Mucha cuenta no le va a echar esta petición. Sí, además lo tememos, ¿no? Ya ha dado alguna pista. Cuando el ministro Bolaños quiso sacar este tema en su declaración, le cortó en seco. No sé si lo recordaréis. Y bueno, seguramente, pues si no ha querido investigar ni los contratos de la Generalitat Valenciana ni la carta de recomendación del Ayuntamiento de Madrid, pues
igualmente podrá decir que esto no es materia de la causa. Evidentemente, esto se centra en Jaime de los Santos, y no solo en Jaime de los Santos, el miembro de la dirección del PP, que últimamente también se refiere con mucha contundencia al tema de Begoña Gómez y que cobraba 60.000 euros por asistir a la esposa de Mariano Rajoy y que nos dejó pues una instantánea para el recuerdo, que fue trabajando como asistente llevándole las bolsas de la compra a la mujer de Rajoy. La defensa de Begoña Gómez, yo creo que no considera que haya delito ni en aquello ni en esto. No es el único, también tuvo sus asistentes y asistentas a doña Ana Botella, la mujer de José María Aznar, y no hubo ninguna organización ultraderechista ni no ultraderechista poniendo una querella para que ellos se investigaran, ni un juez lo admitió en base a unos recortes de prensa. Y bueno, pues yo creo que, ya te digo, va a tener poco efecto jurídico, pero sí va a servir para evidenciar que probablemente no se está actuando con la misma medida para todos. Joaquín Bosch, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. ¿Qué recorrido tiene esta petición de Begoña Gómez de que se investigue la actuación y la contratación de todos los asistentes, de todas las esposas, de todos los presidentes del gobierno previos? El recorrido dependerá de la valoración de pertinencia que haga el juez instructor, pero es cierto que apunta hacia una cuestión central en los hechos que se investigan, y es el carácter atípico, las particularidades de ese cargo, digamos, de primera dama, por decirlo de alguna manera, del perfil de los asesores en la Moncloa para estas funciones, que es algo que no está regulado, y esto problematiza mucho, dificulta mucho que pueda concurrir aquí un delito de malversación, porque a diferencia de otros espacios en los trabajos municipales, autonómicos, donde se puede malversar lo que se dice fuerza de trabajo, porque hay gente con unas funciones muy claras, con un convenio colectivo, con un horario. En el caso de los asesores de Moncloa, son cargos de confianza, son cargos de designación directo, no llegan con una oposición a ese puesto, no tienen un horario definido, y se puede entender claramente que lo que busca la defensa es mostrar esas dificultades por lo que se ha hecho también en el pasado, porque por hechos similares también se podían haber ejercido acciones por malversación, y en todo caso el juez instructor podría desestimar la petición, pero esto no impediría que, por ejemplo, que la defensa lo pidiera directamente a la presidencia del gobierno, todos los datos que tengan, y que los aportara al procedimiento. Pero entonces, Joaquín, si hay juicio y se aplica el criterio que se ha seguido hasta ahora, vamos a ver desfilar por ese juicio a las mujeres de los presidentes del gobierno, de los expresidentes anteriores, a sus asesores o asesoras y a los presidentes del gobierno anteriores también, porque claro, si Peinado citó como testigo a Sánchez, entiendo que citará a todos. Estamos hablando todavía en fase de instrucción, en la cual ya se pueden plantear esas diligencias que tú apuntas, Silvia. De hecho, recordaremos que en la otra pieza, la del tráfico de influencias y otros presuntos delitos, se citó como testigo a Pedro Sánchez, y por tanto la defensa puede también reclamar, poder practicar las diligencias para desvirtuar las valoraciones que está haciendo el juez instructor. Yo en este ámbito siempre creo que hay que ser muy respetuoso con el derecho de defensa, incluso aunque un juez instructor crea que la prueba no confirma sus hipótesis incriminatorias, no se puede dejar sin prueba a la defensa. Eso sería dejar una situación de indefensión. Por eso, sin perjuicio de cómo se valore después, si la defensa plantea diligencias que pueden ser útiles para la estrategia defensiva que está siguiendo, pues efectivamente esas declaraciones testificales de anteriores asistentes, de anteriores presidentes del gobierno, sus esposas, pueden ser útiles para la defensa, y por tanto a mí me parece razonable que se admitieran, igual que se admitió la testifical del actual presidente del gobierno. Joaquín, pero la propia defensa de Begoña Gómez, ya no digo ante Peinado, ¿podría citar a expresidentes, esposas de expresidentes y asesoras de esas esposas de expresidentes en el juicio? Ya no digo ante Peinado. La defensa de Begoña Gómez es una parte del proceso. Si la defensa es una parte del proceso, puede proponer prueba. Lo que no puede es imponerla o llevarla obligatoriamente. Es primero, ahora, en fase de instrucción, el juez instructor el que decide si admite, por ejemplo, esas testificales, si se plantean,
Y luego, en el acto del juicio, será el tribunal competente el que admita esas pruebas. Es decir, no basta que la defensa quiera que declaren esos testigos para que declaren. Esa declaración de pertinencia y utilidad la tiene que acordar en cada caso el órgano judicial competente. ¿Se imaginan que dicen que sí que declara? Estaría bien. Digo, el juicio ya, y conjurado además. Pero sentido tiene, ¿eh? Claro, Sentido tiene. A ver, aplicando el criterio del juez Peinado tiene todo el sentido. Investigar claro. hasta el final a los expresidentes, las mujeres que tenían entonces y las asesoras que tenían entonces. Es que aquí yo creo que Joaquín Bosch ha dicho una cosa que a mí me parece clave. Hay un vacío legal, no se ha regulado exhaustivamente cuál es el papel de estos asesores de las mujeres de los presidentes del gobierno, de las primeras damas. Entonces está bien saber si lo que ha hecho la asesora de Begoña Gómez tiene algún componente de delito o no, y para eso hay que ver lo que hacían sus antecesores. Yo creo que el hilo tiene muchísimo sentido. A mí una cosa del escrito del fiscal que me gusta mucho es que dice, más allá de consideraciones éticas o estéticas, claro, es que aquí no estamos hablando de qué nos parece que un señor le lleve las bolsas a la mujer de un presidente, o de que una señora mande mail de una actividad privada en el caso de Begoña Gómez. Es que no estamos hablando eso de consideraciones éticas o estéticas, estamos hablando de si hay un delito penal. Y insiste la Fiscalía, yo creo que Mateo lo ha dejado muy claro, en que para que haya malversación o para que haya tráfico de influencias no basta con estar casada con el presidente del gobierno, tiene que haber un enriquecimiento. Y todavía no se ha demostrado dónde está ese enriquecimiento. Es decir, yo entiendo que para que haya tráfico de influencias alguien se ha tenido que beneficiar de la situación. O sea, Begoña Gómez tendría que haberse forrado con esta cátedra. ¿Dónde está ese enriquecimiento? Me parece que en ese está la Fiscalía, yo creo que se ha esmerado y se ha afanado en el escrito. Tenía yo 17 páginas, has dicho tú 12, bueno, 12, 13. Pero está muy bien narrado y aquí me parece a mí que hay una clave importantísima, ¿no? Vaya juicio si el juez Peinado sigue para adelante con este criterio. Es que va a sentar a todos ahí como testigo. Bueno, ya veremos. No, ya sería fabuloso. Tengo la impresión de que por ahí no va a pasar, pero llámame loco. Pero creo que no le va a molar al juez Peinado toda esta historia, pero tendría yo creo que su es un hombre exhaustivo, que le gusta investigar hasta el final. Hasta el final. Sí. Está bien. Insisto que vuelve a llamarme loco por segunda vez, pero creo que por ahí no va a ir. Pero tendría su punto. Estaba diciendo Isabel que le parece pertinente la estrategia de defensa. La defensa se lo está trabajando mucho, a pesar de que al principio se decía, no, esto va a quedar en nada y en muy poco tiempo quedará resuelto. Llevamos ya unos cuantos meses dándole vueltas por un lado y por otro, pero decías que te parecía pertinente que la defensa sugiriera la conveniencia de ver qué hacían las otras personas que auxiliaban o que ayudaban o que asistían a las parejas de los presidentes de los anteriores presidentes de gobierno. A lo mejor igual sí, desde un punto de vista, yo no sé si desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político puede tener su aquel. Desde el punto de vista jurídico a lo mejor igual el juez dice, mire, a mí que antes alguien no se haya preocupado por lo que hacían o dejaban de hacer es algo que me importa muy poco. Yo sí me estoy preocupando. Alguien podría decir, bueno, pero es para ver si hay un agravio comparativo. Y también podría responder el juez, y si lo hay, ¿qué? Yo me estoy encargando de este tema. En su momento alguien tuvo que encargarse de otros y si no lo hicieron fue porque nadie denunció, nadie se preocupó o lo que sea. Entonces, no sé si, insisto, jurídicamente yo no tengo un criterio formado, pero políticamente puede tener interés, seguramente. Porque, y periodísticamente ya ni te digo si periodísticamente puede tener interés. Ahora bien, claro, creo que también tiene un riesgo la propuesta de la defensa, y es que efectivamente, si a quien toca admitiera conocer en qué consistía el trabajo de los asesores de las parejas, que efectivamente se sepa, para bien o para mal, digo a favor de la causa que defiende la defensa. El fiscal, que estáis alabando el escrito, yo creo que es un repaso. Se han asentado unas cuantas falsas verdades sobre el caso, que es sorprendente cómo han llegado a establecerse y que no se discutan. Es decir, la mujer del presidente del gobierno se enriqueció, es falso. La mujer del presidente del gobierno robó un software. Ahí es especialmente gráfico. El fiscal dice, si están pensando en que alguien se escondió un pendrive en el bolsillo
o si derivó. No hay nada de esto, no es esto, ¿no? No ocurrió nada de esto, es una cosa mucho más etérea y además no se produjo porque no tuvo ninguna, no lo utilizó en ningún caso Begoña Gómez. Una cosa un tanto compleja, pero que en ningún caso es una apropiación indebida y evidentemente tampoco tiene lucro. Pero respecto a la asesora, recupera algunas de las cuestiones que ya se han ido exponiendo durante la causa, que es, por ejemplo, pues que son dos amigas de antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. Claro, ese cargo, 24 horas al día de disponibilidad, pues requiere de cierta confianza. Algo sobre quién elijas tú, sobre una persona próxima a ti, pues tienes algo que decir respecto a la elección de la persona. Habla de las funciones que tenía, lo has puesto ya en la defensa. Claro, es que ella tenía que escribir correos para cosas que hacía Begoña Gómez en su vida porque era la conexión con el servicio de seguridad y si iba a visitar un sitio tenía que escribir un correo. ¿Dónde llega es la diferencia entre ese correo y otros de los que puso supuestamente y de los que utiliza Peinado para acusarla? Pero en cualquier caso sí que el fiscal serviría para hacer una reflexión sobre el papel de un asistente de la pareja del presidente del gobierno. Porque ¿cómo asiste un asistente a la pareja del presidente si la pareja del presidente tiene un trabajo? ¿Hasta dónde llega la labor que le puedes facilitar? ¿Quién fiscaliza eso? Nada de eso. Todo esto no va a servir para nada, para aclarar esa figura ni para evolucionar en esa fiscalización democrática que debe tener la función pública. Nada, porque el interés parece claro que es otro, va dibujado con trazo grueso y nadie va a plantear una reflexión que, por otra parte, pues parece lógica, pero una reflexión que nunca han querido plantear tampoco desde la Moncloa de hoy, ¿eh? O sea, el equipo actual de la Moncloa, el propio equipo de Begoña Gómez, nunca ha querido tampoco plantear ese debate de la necesidad de protocolarizar su figura, si quería, para poderla separar de su parte laboral.